La resiliencia no es evitar las tormentas, es aprender a navegar a través de ellas. Introducción. Resiliencia, el superpoder que transforma las derrotas en victorias. La gloria más grande no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. ¿Alguna vez has trabajado con todas tus fuerzas por alcanzar algo, solo para ver cómo todo se desmoronaba ante tus ojos? ¿Alguna vez has enfrentado un rechazo después de haber dado lo mejor de ti? ¿Has experimentado el fracaso cuando el éxito parecía estar al alcance de la mano, o te has sentido completamente perdido después de que la vida diera un giro inesperado? Si es así, no estás solo. En algún momento, todas las personas atraviesan situaciones que ponen a prueba su fortaleza. El ascenso se lo dan a otra persona. El negocio fracasa. La relación termina. El sueño parece volverse inalcanzable. En esos momentos, resulta fácil creer que ese revés representa el final de la historia. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el mismo obstáculo que hoy se interpone en tu camino fuera, en realidad, el que te está preparando para convertirte en una versión mucho más fuerte y extraordinaria de ti mismo? Todas las personas exitosas a las que admiras han tenido que enfrentarse al fracaso, al rechazo, a la decepción y a la adversidad. Sin embargo, mientras algunos permiten que las dificultades los destruyan, otros emergen de ellas más fuertes, más sabios y más decididos que nunca. La diferencia no radica en el talento, la inteligencia, la suerte o los privilegios. La diferencia se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarse después de una caída, de seguir avanzando cuando la vida parece empujarte hacia atrás y de transformar el dolor en una fuente de poder. Es la fuerza invisible que impulsa cada regreso triunfal, cada gran avance y cada historia de éxito. La vida te pondrá a prueba. Eso es inevitable. Pero la adversidad no tiene por qué derrotarte. Con la mentalidad adecuada, cada revés puede convertirse en una lección, cada fracaso puede transformarse en retroalimentación y cada desafío puede convertirse en una oportunidad para crecer. En este audiolibro descubrirás cómo desarrollar el superpoder de la resiliencia y aprenderás a convertir los tropiezos en grandes regresos. Capítulo 1. El verdadero significado del fracaso. ¿Por qué toda gran victoria comienza con una derrota? He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito. Michael Jordan. Piensa en la última vez que algo no salió como lo habías planeado. Tal vez trabajaste incansablemente para alcanzar una meta y, aún así, no lograste conseguirla. Quizá entregaste el corazón a una oportunidad solo para encontrarte con un rechazo. O tal vez estabas convencido de que, por fin, estabas avanzando, hasta que las circunstancias, esas que jamás viste venir, volvieron a derribarte. En momentos como esos, el fracaso se siente profundamente personal. No parece simplemente un acontecimiento. Se siente como un veredicto. Comienza a susurrarte peligrosas mentiras al oído: no eres lo suficientemente bueno. Quizá no tienes lo necesario. Tal vez ese sueño nunca estuvo destinado para ti. Sin embargo, la historia cuenta una realidad muy distinta. La verdad es que el fracaso, el rechazo y la decepción no son señales de que estés recorriendo el camino equivocado. Con mucha más frecuencia de la que imaginas, son la evidencia de que estás transitando exactamente el mismo camino que recorrieron todas las personas exitosas antes que tú. Uno de los mayores conceptos erróneos acerca del éxito es creer que ocurre de manera fluida y sin obstáculos. Vemos el resultado final, al empresario exitoso, al autor superventas, al atleta campeón, al líder respetado, y asumimos que su recorrido avanzó en línea recta. Observamos el brillo de los reflectores, pero casi nunca la oscuridad que existió antes de que se encendieran. Lo que no vemos son las noches sin dormir, los errores, las dudas, las puertas cerradas y los incontables momentos en los que rendirse habría parecido la opción más sencilla. El éxito tiene una curiosa manera de ocultar sus cicatrices. Detrás de cada logro extraordinario suele esconderse una larga colección de fracasos que jamás llegan a ocupar los titulares.
Cada gran avance está construido sobre las lecciones aprendidas durante la lucha. Cada victoria lleva impresas las huellas de derrotas anteriores. Esta realidad puede resultar incómoda, pero también es profundamente liberadora. Porque si el fracaso forma parte de toda historia de éxito, entonces tus tropiezos no te descalifican para alcanzar el éxito. De hecho, puede que precisamente te estén preparando para conseguirlo. Piensa en la historia de Thomas Edison. Hoy es recordado como uno de los más grandes inventores de la historia. La invención de la bombilla eléctrica práctica cambió el mundo para siempre. Pero la mayoría de las personas solo recuerda el resultado. Antes del éxito hubo miles de experimentos fallidos. Imagina la frustración. Imagina invertir tiempo, energía y esperanza en una idea una y otra vez, solo para verla fracasar repetidamente. La mayoría de las personas habría llegado a la conclusión de que aquella meta era imposible. Muchos habrían abandonado el sueño para siempre. Edison eligió una perspectiva diferente. En lugar de considerar cada experimento fallido como una prueba de su incapacidad, lo veía como información valiosa. Cada intento le enseñaba algo importante. Cada error descartaba una posibilidad más. Cada revés lo acercaba un paso más al descubrimiento de aquello que, finalmente, funcionaría. Sus fracasos no fueron interrupciones en el camino hacia el éxito. Fueron parte del propio proceso que conduce al éxito. Capítulo 2. La mentalidad invencible, cómo convertir la adversidad en tu mayor aliada. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Epicteto. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma tormenta y salir de ella completamente distintas. Una emerge llena de amargura, derrotada y convencida de que la vida es injusta. La otra sale más sabia, más fuerte y más decidida que nunca. La tormenta fue la misma. El dolor fue el mismo. El desafío fue el mismo. Lo único que cambió fue la manera en que cada una decidió interpretar la experiencia. Esta es una de las verdades más importantes sobre la resiliencia. Tu vida no está determinada únicamente por lo que te sucede, sino también por el significado que decides darle a aquello que te sucede. Muchas personas creen que la adversidad, por sí sola, genera sufrimiento. Pero la adversidad es solo una parte de la ecuación. Entre un acontecimiento y tu respuesta existe algo extraordinariamente poderoso. Tu perspectiva. La perspectiva actúa como el lente a través del cual contemplas la realidad. Influye en tus emociones, orienta tus decisiones y, en última instancia, moldea tu futuro. Un mismo desafío puede parecer una prisión cuando se observa desde un determinado enfoque, o convertirse en una oportunidad cuando se contempla desde otro. Imagina a dos empleados que reciben la misma noticia devastadora. A ambos les informan que la empresa para la que trabajan reducirá su plantilla y que, como consecuencia, perderán su empleo. La primera persona interpreta inmediatamente el hecho como una prueba de que la vida le ha fallado. El miedo toma el control. Empieza a imaginar el peor de los escenarios posibles. Se convence de que ya es demasiado mayor, demasiado inexperta o demasiado desafortunada para comenzar de nuevo. Los días se convierten en semanas. Las semanas se transforman en meses. En lugar de avanzar, queda atrapada en la historia que no deja de repetirse a sí misma. La segunda persona experimenta el mismo impacto, la misma decepción y la misma incertidumbre. No es inmune al miedo. No finge que todo está bien. Pero, una vez que el golpe inicial comienza a sentarse, empieza a hacerse preguntas diferentes. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué oportunidades podrían existir ahora que antes no podía ver? ¿Qué habilidades puedo desarrollar? ¿Qué puertas podría abrir este cambio inesperado? Las circunstancias son exactamente las mismas. Sin embargo, los resultados empiezan a tomar rumbos diferentes porque sus perspectivas también son diferentes. Esto no significa que las personas resilientes disfruten de la adversidad. No celebran el fracaso, la pérdida ni las dificultades. Experimentan el dolor igual que cualquier otra persona.
Sienten decepción. Luchan contra la incertidumbre. También atraviesan momentos de duda. La diferencia es que se niegan a considerar los desafíos como castigos permanentes. En lugar de ello, aprenden a verlos como invitaciones para crecer. Algunas de las transformaciones más profundas de la vida comienzan precisamente con circunstancias que jamás habríamos deseado vivir. Una relación que fracasa puede enseñarnos valiosas lecciones sobre el amor propio y la importancia de establecer límites saludables. Un revés profesional puede impulsarnos a desarrollar habilidades que, de otro modo, nunca habríamos considerado adquirir. Una decepción personal puede revelar fortalezas cuya existencia desconocíamos por completo. Con frecuencia, el crecimiento llega disfrazado de dificultad. El problema es que la mayoría de las personas solo reconoce el valor de la adversidad una vez que ya la ha superado. Mientras se encuentran en medio de la lucha, lo único que alcanzan a ver es el dolor. Las personas resilientes entrenan su mente para recordar que la dificultad de hoy puede contener el gran avance de mañana. Esta manera de pensar está estrechamente relacionada con lo que los psicólogos denominan mentalidad de crecimiento. Las personas con una mentalidad fija creen que sus capacidades, su inteligencia y su potencial son, en gran medida, inmutables. Cuando tropiezan con el fracaso, suelen interpretarlo como una prueba de sus propias limitaciones. La mentalidad de crecimiento funciona de una manera completamente distinta. En lugar de preguntarse, ¿soy lo suficientemente bueno?, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de considerar el fracaso como un juicio definitivo, lo entiende como una fuente de retroalimentación. En lugar de percibir los desafíos como amenazas, los contempla como oportunidades para mejorar. Este cambio puede parecer pequeño. Sin embargo, tiene el poder de transformarlo todo. Cuando crees que el crecimiento siempre es posible, los reveses dejan de tener la capacidad de definir quién eres. Las experiencias difíciles dejan de ser cárceles para convertirse en aulas. Los errores dejan de ser enemigos para convertirse en maestros. Otra característica fundamental de las personas resilientes es su capacidad para concentrarse en aquello que sí pueden controlar. Cuando la vida se vuelve complicada, resulta muy fácil obsesionarse con todo aquello que escapa a nuestro control. Revivimos una y otra vez el pasado. Nos quejamos de las circunstancias. Deseamos que la realidad sea diferente. Gastamos cantidades inmensas de energía luchando batallas imposibles de ganar. Las personas resilientes adoptan un enfoque completamente distinto. Se hacen una pregunta sencilla, pero extraordinariamente poderosa. ¿Qué puedo controlar en este momento? Quizá no puedan controlar la economía, pero sí pueden controlar su esfuerzo. Tal vez no puedan controlar la opinión de los demás, pero sí pueden controlar sus propias acciones. Puede que no tengan el poder de evitar los reveses inesperados, pero siempre pueden decidir cómo responder ante ellos. Ese enfoque genera impulso. Cada vez que diriges tu atención hacia aquello sobre lo que sí puedes ejercer influencia, recuperas una parte de tu poder. Cada pequeña acción se convierte en una prueba de que no eres una víctima indefensa. Y, con el paso del tiempo, esas pequeñas acciones se acumulan hasta producir cambios verdaderamente significativos. La mentalidad resiliente no consiste en negar la realidad. Consiste en elegir la interpretación más fortalecedora de esa realidad. Consiste en comprender que, aunque no siempre puedas escoger las circunstancias que te toca vivir, siempre puedes elegir la manera de responder ante ellas. La vida presentará desafíos que pondrán a prueba tu paciencia, tu confianza y tu fortaleza. Algunos aparecerán sin previo aviso. Otros parecerán profundamente injustos. Y algunos dejarán cicatrices que quizá tarden años en sanar. Pero la adversidad no tiene la última palabra. La tiene el significado que tú decides darle. En el instante en que dejas de preguntarte, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puede enseñarme esta experiencia? Empieza tu transformación. Porque la resiliencia no consiste en evitar las tormentas.
Consiste en aprender a contemplarlas desde una nueva perspectiva y descubrir que la persona que emerge de ellas es mucho más fuerte que la que un día decidió entrar en la tormenta. Capítulo 3. Domina tus emociones, mantén la calma cuando todo parece derrumbarse. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Viktor Frankl. Existe un momento que casi todas las personas conocen, pero del que muy pocas hablan. Es ese instante que llega después de recibir una mala noticia. El momento posterior a leer un correo de rechazo. El momento en que una relación llega a su fin. El momento en que el sueño al que has dedicado meses o incluso años de tu vida comienza de repente a desmoronarse. Todo parece quedarse en silencio. No porque el mundo deje de girar, sino porque tu mente queda abrumada por lo que acaba de suceder. Sientes el corazón pesado. Tus pensamientos se aceleran. El miedo comienza a fabricar los peores escenarios posibles. La duda empieza a cuestionar tus capacidades. La ansiedad te susurra que quizá las cosas nunca vuelvan a mejorar. En esos momentos, la mayor batalla casi nunca es contra el desafío en sí. La verdadera batalla es contra las emociones que ese desafío despierta. Muchas personas creen que la resiliencia consiste en ser emocionalmente tan fuerte que uno deja de sentir dolor. Imaginan a las personas resilientes como individuos que permanecen tranquilos sin importar lo que ocurra. Personas que jamás sienten miedo, tristeza, frustración o dudas sobre sí mismas. Pero eso no es la resiliencia. La resiliencia no significa ausencia de emociones. Significa la capacidad de experimentar emociones difíciles sin permitir que ellas tomen el control de tu vida. Esta diferencia es fundamental. Porque todo ser humano experimenta dolor emocional. Ningún nivel de éxito, inteligencia, confianza o experiencia puede eliminar por completo el miedo o la decepción. Estas emociones forman parte de la condición humana. El problema comienza cuando confundimos nuestras emociones con hechos. El miedo nos dice que vamos a fracasar. La ansiedad nos asegura que el futuro no tiene esperanza. La inseguridad nos convence de que no somos capaces. La frustración nos hace creer que todos nuestros esfuerzos son inútiles. Sin embargo, las emociones suelen ser visitantes temporales, no predicciones fiables de la realidad. Imagina que estás al aire libre durante una tormenta eléctrica. Nubes oscuras cubren el cielo. La lluvia cae con intensidad. Por un momento, puede parecer que la tormenta jamás terminará. Pero, en el fondo, sabes algo importante. La tormenta es temporal. Detrás de las nubes, el cielo sigue estando allí. Nuestras emociones funcionan de una manera muy parecida. El miedo, la tristeza, la ira y la ansiedad pueden resultar abrumadores cuando aparecen. Durante un tiempo pueden impedirnos ver con claridad. Pero son simplemente el clima emocional del momento, no una condición permanente. Lamentablemente, muchas personas toman decisiones trascendentales en medio de esas tormentas emocionales. Renuncian a sus objetivos por un desánimo pasajero. Dejan escapar oportunidades por un miedo momentáneo. Abandonan sus sueños debido a una duda temporal sobre sí mismos. En lugar de responder con serenidad, reaccionan impulsivamente. Una de las características más importantes de las personas emocionalmente resilientes es la conciencia emocional. La conciencia emocional consiste en reconocer lo que estás sintiendo sin dejar que esa emoción te consuma. Significa ser capaz de detenerte y decir: estoy sintiendo ansiedad. Estoy sintiendo decepción. Estoy sintiendo miedo. Observa la diferencia. No estás diciendo: soy ansiedad. Ni tampoco: soy miedo. Estás reconociendo la emoción sin permitir que se convierta en tu identidad. Este pequeño cambio crea una poderosa distancia psicológica. Cuando eres capaz de observar una emoción, adquieres la capacidad de gestionarla. Cuando te conviertes en esa emoción, es ella quien termina gestionándote a ti.
Piensa en la frecuencia con la que las personas reaccionan de inmediato cuando las emociones se intensifican. Un comentario hiriente provoca ira. Un revés provoca pánico. Un error provoca vergüenza. La reacción es automática. Pero la resiliencia crece precisamente en el espacio que existe entre sentir una emoción y responder a ella. Las personas emocionalmente resilientes aprenden a crear ese espacio. Comprenden que, aunque las emociones merecen ser escuchadas, no merecen tener autoridad absoluta sobre cada una de sus decisiones. Aquí es donde la atención plena, o mindfulness, adquiere un valor extraordinario. La atención plena no consiste en eliminar las emociones negativas. Consiste en observarlas sin juzgarlas. En lugar de luchar contra el miedo, reconoces que está presente. En lugar de reprimir la tristeza, te permites experimentarla. En lugar de resistirte a la ansiedad, la observas con curiosidad. Paradójicamente, las emociones suelen intensificarse cuando intentamos desesperadamente evitarlas. Cuanto más huimos del miedo, más grande parece hacerse. Cuanto más reprimimos el dolor, más tiempo permanece con nosotros. Cuanto más negamos nuestras emociones, mayor poder les concedemos sobre nuestra vida. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder responder con sabiduría. Otra práctica extraordinariamente poderosa es la reflexión. Cuando aparecen emociones difíciles, la mayoría de las personas concentra toda su energía en escapar del malestar. Las personas resilientes hacen algo diferente. Se convierten en estudiantes de sus propias experiencias. Se hacen preguntas. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué intenta enseñarme esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esta situación? La reflexión transforma el dolor emocional en autoconocimiento. Con el paso del tiempo, ese autoconocimiento se convierte en una de las mayores fuentes de fortaleza personal. Comienzas a reconocer tus patrones emocionales antes de que lleguen a controlarte. Detectas antes los factores que desencadenan determinadas emociones. Comprendes con mayor profundidad tus propios miedos. Y desarrollas la capacidad de afrontar los desafíos con más sabiduría y confianza. La regulación emocional constituye otra habilidad esencial de la resiliencia. Y esto no significa reprimir las emociones. Significa aprender a gestionarlas de manera saludable. A veces, regular las emociones consiste en salir a caminar cuando la frustración empieza a aumentar. En otras ocasiones significa escribir en un diario en lugar de guardar todo lo que sientes dentro de ti. A veces implica hablar con un amigo de confianza, en lugar de cargar el peso completamente solo. Y, en otras, simplemente significa respirar profundamente antes de responder a una situación estresante. Estas acciones pueden parecer pequeñas. Sin embargo, producen efectos profundos y duraderos. Cada vez que eliges una respuesta saludable en lugar de una reacción impulsiva, fortaleces tu resiliencia emocional. Cada vez que conservas la calma en medio de la incertidumbre, entrenas a tu mente para confiar más en sí misma. Cada vez que afrontas emociones difíciles sin huir de ellas, te demuestras que eres mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginaste. La verdad es que la resiliencia no se construye en los tiempos fáciles. Se construye en aquellos momentos en los que el miedo está presente, pero aún así decides seguir avanzando. Cuando la ansiedad grita con fuerza, pero continúas actuando. Cuando la decepción duele profundamente, pero te niegas a rendirte. La resiliencia emocional no consiste en convertirse en una persona sin emociones. Consiste en convertirse en una persona emocionalmente hábil. El objetivo no es evitar el miedo, la frustración, la tristeza o las dudas sobre uno mismo. El verdadero objetivo es impedir que esas emociones se conviertan en las autoras de tu futuro. Porque las emociones siempre vendrán y se irán. Las tormentas siempre aparecerán. Las etapas difíciles siempre llegarán. Pero cuando aprendes a comprender tus emociones en lugar de obedecerlas ciegamente, sucede algo extraordinario. Dejas de estar a merced de cada desafío que la vida pone en tu camino.
Te mantienes firme cuando las circunstancias son inestables. Actúas con serenidad y reflexión cuando otros reaccionan impulsivamente. Y te vuelves más fuerte con cada tormenta que logras superar. Ese es el verdadero poder de la resiliencia emocional. No la capacidad de evitar los sentimientos difíciles, sino la capacidad de llevarlos contigo sin permitir que sean ellos quienes te lleven a ti. Capítulo 4. Transforma el fracaso en sabiduría, convierte cada error en un paso hacia el éxito. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Thomas Edison. Existe un momento que casi todas las personas experimentan, aunque pocas se atreven a hablar de él con franqueza. Es el instante en que algo en lo que creías profundamente se derrumba. Una meta por la que trabajaste con dedicación se escapa de tus manos. Un proyecto fracasa. Una relación termina. Un sueño que durante mucho tiempo parecía una certeza, de repente comienza a parecer imposible. En ese momento, el fracaso se siente profundamente personal. Parece una prueba irrefutable de que no eres lo suficientemente capaz, lo bastante talentoso o lo suficientemente fuerte. Sin embargo, lo que distingue a las personas exitosas del resto no es que logren evitar esos momentos. Lo que las diferencia es que aprenden a contemplarlos desde una perspectiva distinta. El fracaso suele ser uno de los conceptos más malinterpretados. La mayoría de las personas lo ve como un final, un veredicto o una señal inequívoca de que ha llegado el momento de renunciar. Pero el fracaso rara vez es alguna de esas cosas. En realidad, el fracaso es información. Es la retroalimentación que la realidad te ofrece para mostrarte que funcionó, que no funcionó y que necesita cambiar. El problema es que, con frecuencia, las emociones nos impiden escuchar ese mensaje. La decepción hace tanto ruido que dejamos escapar la lección que permanecía oculta en su interior. Piensa en el proceso de aprender a caminar cuando eras niño. Nadie esperaba que dieras pasos perfectos en el primer intento. Caerse formaba parte natural del aprendizaje. Cada tropiezo proporcionaba nueva información sobre el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Ahora imagina que un niño interpretara cada caída como una prueba de que caminar era imposible. El progreso de la humanidad se detendría incluso antes de comenzar. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchos adultos hacen cuando enfrentan un revés. Convierten un solo fracaso en un juicio permanente, cuando en realidad no es más que una lección temporal. Las personas más exitosas del mundo han desarrollado una habilidad extraordinariamente poderosa. Han aprendido a separar su identidad de sus resultados. Comprenden que fracasar en algo no significa ser un fracasado. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Cuando tu identidad depende de cada resultado que obtienes, el fracaso resulta devastador porque parece atacar aquello que eres. Pero cuando comprendes que los resultados son simplemente retroalimentación, adquieres la libertad de analizarlos con objetividad y mejorar. Uno de los mayores peligros que aparecen después de un fracaso es la tentación de apartar la mirada. Resulta mucho más fácil culpar a las circunstancias, a la mala suerte, a las personas difíciles o a las condiciones injustas. Y aunque es cierto que, en ocasiones, los factores externos desempeñan un papel importante, el verdadero crecimiento comienza cuando examinamos con honestidad cuál fue nuestra propia contribución al resultado. Eso exige valentía. Significa hacerse preguntas incómodas. ¿Qué podría haber hecho de otra manera? ¿En qué aspectos no estaba suficientemente preparado? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero son precisamente las que convierten el fracaso en un maestro de incalculable valor. Piensa en la historia de un emprendedor que invirtió absolutamente todo en un nuevo negocio. Dedicó años a construir su empresa convencido de que tendría éxito. Sin embargo, el negocio terminó por derrumbarse. Perdió dinero. Perdió confianza. Perdió credibilidad. Sus amigos comenzaron a cuestionar sus decisiones, mientras que sus competidores lo veían como otro soñador que había fracasado.
Durante un tiempo sintió la tentación de abandonar por completo. Pero, en lugar de permitir que aquel fracaso definiera quién era, tomó una decisión diferente. Decidió estudiarlo. Revisó cada decisión que había tomado. Analizó cada estrategia. Examinó cada error. Descubrió debilidades en su liderazgo, fallas en su modelo de negocio y vacíos importantes en su comprensión del mercado. La experiencia fue dolorosa, pero terminó convirtiéndose en la mejor educación que pudo haber recibido. Años más tarde, armado con todas aquellas lecciones, lanzó una segunda empresa. Esta vez evitó los errores que habían destruido la primera. El negocio creció con rapidez y alcanzó un nivel de éxito muy superior al que alguna vez había imaginado. Su primer fracaso no fue lo contrario del éxito. Fue el fundamento sobre el cual construyó ese éxito. Este mismo patrón se repite una y otra vez en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Los atletas estudian sus derrotas para mejorar su rendimiento. Los escritores revisan una y otra vez los manuscritos que fueron rechazados hasta convertirlos en libros superventas. Los científicos aprenden de los experimentos que no producen los resultados esperados. Los líderes aprenden de aquellas decisiones que generan malos resultados. El éxito casi nunca se construye sobre una cadena ininterrumpida de victorias. Se construye sobre la disposición a aprender de los errores que otros prefieren olvidar. La verdad es que el fracaso solo se vuelve útil cuando se analiza con honestidad. Los fracasos que se ignoran tienden a repetirse. Los fracasos que se estudian se convierten en peldaños hacia el progreso. Cada revés contiene pistas sobre el siguiente nivel de crecimiento. A veces, la lección tiene que ver con la estrategia. Otras veces, con la disciplina. En ocasiones está relacionada con la paciencia, la comunicación, la preparación o la mentalidad. Sea cual sea la enseñanza, representa un conocimiento valioso que el éxito, por sí solo, jamás podría ofrecerte. A medida que continúes avanzando en tu camino, recuerda que todo fracaso encierra dos posibilidades. Un camino conduce al desánimo, a la inseguridad y a la rendición. El otro conduce a la comprensión, a la mejora y a una fortaleza renovada. La diferencia depende de la manera en que decidas responder. En el momento en que dejas de preguntarte, ¿por qué me ocurrió esto a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puede enseñarme esta experiencia? El fracaso pierde el poder de derrotarte. En cambio, se convierte en una de las herramientas más valiosas para tu crecimiento. Las personas más resilientes no temen al fracaso porque conocen su mayor secreto. Cada error contiene una lección. Cada revés encierra una valiosa retroalimentación. Y toda retroalimentación, cuando se utiliza con inteligencia, termina convirtiéndose en un peldaño que te acerca a la persona que verdaderamente eres capaz de llegar a ser. Capítulo 5. Forja una mente inquebrantable, desarrolla una fortaleza que nada pueda romper. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Jim Rohn. Un árbol no se vuelve fuerte durante los días soleados. Su verdadera fortaleza se forja en medio de las tormentas. Cada poderosa ráfaga de viento obliga a sus raíces a hundirse más profundamente en la tierra. Cada estación difícil le enseña a resistir. Con el paso del tiempo, aquello que en otro momento parecía una amenaza termina convirtiéndose precisamente en lo que lo fortalece. Los seres humanos no somos tan diferentes. Muchas personas creen que la fortaleza mental es una cualidad con la que se nace. Observan a quienes poseen una gran resiliencia y suponen que han sido dotados de un tipo especial de fortaleza que los demás simplemente no tienen. Ven a alguien mantener la calma bajo presión, seguir avanzando después de sufrir reveses o perseverar en medio de la adversidad y concluyen: yo jamás podría ser tan fuerte. Pero lo que están viendo es el resultado, no el proceso. La fortaleza mental no es un regalo reservado para unos pocos afortunados. Es una habilidad. Y, como toda habilidad, se desarrolla mediante la práctica. Nadie nace sabiendo cómo afrontar el fracaso con serenidad.
Nadie llega al mundo con una disciplina perfecta, una confianza inquebrantable o una resiliencia plenamente desarrollada. Todas esas cualidades se construyen decisión tras decisión, muchas veces precisamente en aquellos momentos en los que rendirse parece mucho más fácil que continuar. Las personas más fuertes no siempre son las más talentosas, las más inteligentes o las más afortunadas. Con frecuencia, simplemente son aquellas que aprendieron a seguir presentes cuando la vida se volvió difícil. La fortaleza mental se forja en los momentos cotidianos. Se construye cuando te levantas temprano para trabajar por una meta, aun cuando el cansancio te invita a permanecer en la cama. Crece cuando continúas después de cometer un error, en lugar de abandonar por frustración. Se desarrolla cuando eliges la responsabilidad antes que las excusas y la acción antes que la evasión. Cada uno de esos momentos puede parecer insignificante por sí solo. Pero, unidos, forman una base extraordinariamente sólida de fortaleza interior. Uno de los ingredientes más importantes de este proceso es la autodisciplina. La disciplina suele ser una de las cualidades más malinterpretadas. Muchas personas la asocian con el castigo, la restricción o la obligación de sufrir. En realidad, la disciplina es un acto de respeto hacia uno mismo. Es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Los sentimientos cambian constantemente. La motivación aparece y desaparece. La confianza sube y baja. Si tus acciones dependen únicamente de cómo te sientes en un momento determinado, tu progreso siempre será inestable. La disciplina aporta estabilidad cuando las emociones fluctúan y cuando aparecen los desafíos. Las personas disciplinadas tienen menos probabilidades de entrar en pánico porque se han entrenado para actuar independientemente de las emociones pasajeras. Comprenden que la resiliencia no consiste en sentirse fuerte todos los días. Consiste en seguir adelante incluso en aquellos días en los que resulta difícil encontrar fuerzas. Cada acto de disciplina envía un mensaje a tu mente. Le dice, puedo confiar en mí. Y esa confianza termina convirtiéndose en una de las formas más sólidas de seguridad personal. La verdadera confianza no se construye únicamente mediante el pensamiento positivo. Se construye a través de las pruebas que tú mismo generas. Cada promesa que te haces y cumples se convierte en una evidencia de que eres una persona confiable. Cada tarea difícil que completas demuestra que eres capaz. Con el paso del tiempo, esas pequeñas victorias comienzan a acumularse. Y junto con ellas crece también tu fortaleza interior. Otro componente esencial de la fortaleza mental es la responsabilidad personal. La responsabilidad puede resultar incómoda porque nos obliga a mirarnos con honestidad. Nos exige dejar de culpar constantemente a las circunstancias, a la suerte o a otras personas por todo lo que sucede en nuestra vida. Eso no significa que la vida sea siempre justa. A veces los reveses ocurren sin que exista culpa alguna por nuestra parte. En ocasiones, las oportunidades desaparecen. Y muchas veces los desafíos llegan sin previo aviso. Pero las personas resilientes concentran su atención en lo que pueden hacer a continuación, en lugar de quedarse pensando en cómo deberían haber sido las cosas. La responsabilidad es liberadora porque devuelve el control a tus propias manos. En el momento en que asumes la responsabilidad de tu respuesta, dejas de verte como una persona impotente. Dejas de esperar que alguien venga a rescatarte. Dejas de esperar las condiciones perfectas. Dejas de esperar que otra persona cambie tu vida. En cambio, comienzas a generar ese cambio mediante tus propias acciones. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la manera en que experimentas la adversidad. Los desafíos dejan de ser una prueba de que la vida está en tu contra. Se convierten en oportunidades para demostrar tu fortaleza. La fortaleza mental también se construye a través de los hábitos cotidianos. Muchas personas buscan transformaciones espectaculares. Creen que una sola gran decisión cambiará su vida de manera inmediata. Pero la resiliencia rara vez se desarrolla de esa forma. Crece silenciosamente. Crece cuando haces ejercicio,
incluso cuando preferirías permanecer en tu zona de comodidad. Crece cuando continúas aprendiendo después de cometer errores. Crece cuando practicas la gratitud durante las etapas más difíciles. Crece cuando eliges la paciencia en lugar de la impulsividad y la perseverancia en lugar de la rendición. Estos hábitos pueden parecer pequeños, pero están moldeando constantemente tu identidad. Cada acción que repites es un voto a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Día tras día, esos votos se acumulan. Y, con el tiempo, terminan formando a una persona capaz de afrontar desafíos que antes parecían imposibles de superar. La verdad es que la fortaleza interior no se mide por la poca frecuencia con la que caes. Se mide por la constancia con la que vuelves a levantarte. La fortaleza mental no significa que jamás experimentes miedo, dudas o desánimo. Significa que esos sentimientos ya no tienen el poder de detenerte. Sigues avanzando a pesar de ellos. Creces gracias a ellos. Y te vuelves más fuerte precisamente por haberlos atravesado. Al igual que un árbol que fortalece sus raíces en medio de las tormentas, tu resiliencia se desarrolla gracias a la resistencia. Cada desafío que enfrentas. Cada responsabilidad que aceptas. Cada acto de disciplina que eliges. Todo ello va moldeando silenciosamente tu carácter. Y llegará un día en que la vida, inevitablemente, volverá a ponerte a prueba. Entonces descubrirás algo extraordinario. Ya no eres la misma persona que entró en la tormenta. Ahora eres la persona que la tormenta ayudó a crear. Capítulo 6. Vence el miedo, despierta el coraje que cambiará tu vida. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Nelson Mandela. Cierra los ojos por un momento y piensa en algo que sabes que deberías hacer, pero que sigues posponiendo. Tal vez sea iniciar ese negocio con el que llevas años soñando. Quizás sea postularte para un nuevo empleo. Puede que sea aprender a defenderte, poner fin a una relación tóxica, compartir tus ideas o atreverte a asumir un riesgo que podría cambiar tu vida. Ahora hazte una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que realmente te está deteniendo? Para la mayoría de las personas, la respuesta no es la falta de capacidad. Tampoco es la falta de inteligencia, de oportunidades o de potencial. La respuesta es el miedo. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que existen en la vida humana. Durante miles de años nos ha protegido, ayudándonos a evitar peligros y a sobrevivir en medio de la incertidumbre. Pero en el mundo moderno, el miedo suele aparecer en situaciones donde nuestra supervivencia física no está realmente amenazada. Surge cuando nos exponemos a la posibilidad de hacer el ridículo. Aparece cuando corremos el riesgo de ser rechazados. Crece cuando debemos enfrentarnos a la incertidumbre. Y, quizá de la forma más dolorosa, se intensifica después de que ya hemos sido heridos. Una persona que nunca ha experimentado el fracaso puede sentirse nerviosa al asumir un riesgo. Pero quien ya ha fracasado carga con algo mucho más pesado. Los recuerdos. Recuerda la decepción. Recuerda la vergüenza. Recuerda el dolor. Entonces la mente comienza a reproducir una y otra vez esas experiencias del pasado y susurra en silencio. ¿Y si vuelve a suceder? Por eso el miedo suele hacerse más fuerte después de los reveses. Cuando has sido rechazado, temes volver a ser rechazado. Cuando has fracasado, temes volver a fracasar. Cuando has sufrido, temes volver a sufrir. La mente empieza a construir muros de protección a su alrededor. Al principio, esos muros parecen ofrecer seguridad. Nos protegen del malestar. Nos ayudan a evitar el riesgo. Pero, con el paso del tiempo, esos mismos muros terminan convirtiéndose en una prisión. Muchas personas pasan años esperando que el miedo desaparezca antes de actuar. Se dicen a sí mismas: empezaré cuando me sienta seguro de mí mismo. Aprovecharé esa oportunidad cuando esté preparado. Perseguiré mi sueño cuando deje de sentir miedo. El problema es que el miedo rara vez desaparece simplemente porque esperamos. De hecho, esperar suele hacerlo todavía más fuerte.
Cuanto más tiempo evitas algo, más grande se vuelve en tu imaginación. Una conversación difícil termina pareciendo aterradora. Una oportunidad sencilla se convierte en algo abrumador. Un pequeño desafío comienza a verse como una misión imposible. El miedo se alimenta de la evitación. Cuanto menos lo enfrentas, más poder adquiere sobre ti. Aquí es donde debemos cuestionar uno de los mayores mitos acerca del coraje. Muchas personas creen que quienes poseen coraje no sienten miedo. Imaginan a héroes, líderes, atletas y personas exitosas avanzando por la vida sin experimentar dudas ni ansiedad. Pero el coraje no es la ausencia del miedo. El coraje es actuar en presencia del miedo. La persona valiente siente miedo. La persona segura de sí misma siente miedo. La persona resiliente también siente miedo. La diferencia es que ninguna de ellas permite que el miedo tome las decisiones por ellas. Avanzan de todos modos. Comprender esto cambia absolutamente todo. No necesitas eliminar el miedo antes de actuar. Solo necesitas estar dispuesto a actuar a pesar de él. Piensa en la historia de una persona aterrorizada por hablar en público. Cada vez que debe ponerse frente a una audiencia, su corazón late con fuerza. Sus manos tiemblan. Su mente se llena de pensamientos de inseguridad y de preocupación por la opinión de los demás. Su miedo es completamente real. Porque realmente lo siente. Ahora imagina que esa persona toma una decisión. En lugar de evitar para siempre hablar en público, comienza poco a poco. Tal vez primero hable frente a 3 personas. Después ante 5. Más tarde ante 10. Luego ante 20. Cada experiencia resulta incómoda. Cada experiencia genera ansiedad. Pero cada una de ellas también le enseña una lección fundamental. El miedo no la destruyó. El público no se burló de ella ni la humilló. La catástrofe que había imaginado nunca llegó a ocurrir. Poco a poco sucede algo extraordinario. El miedo comienza a perder su autoridad. No porque desaparezca por completo, sino porque la confianza empieza a crecer. Y la confianza crece de una manera que muchas personas no comprenden. La confianza no nace únicamente del pensamiento positivo. La confianza nace de las pruebas. Cada vez que actúas a pesar del miedo, reúnes una nueva evidencia de que eres capaz. Cada vez que sobrevives a un desafío, te demuestras algo importante. Cada vez que sales de tu zona de confort, amplías la comprensión que tienes acerca de todo aquello que puedes soportar. La confianza se gana. Se construye a través de la experiencia. Por eso la acción posee un poder tan extraordinario. La acción enseña lecciones que el simple pensamiento jamás podrá enseñar. Puedes pasar años imaginando un desafío y seguir sintiendo miedo. O puedes enfrentarlo y descubrir que eres mucho más fuerte de lo que tu imaginación te había hecho creer. Los pequeños actos de valentía tienen una importancia especial, porque la resiliencia se construye gradualmente. Muchas personas creen que el coraje exige gestos heroicos o decisiones espectaculares. Imaginan momentos épicos capaces de cambiar una vida en un instante. Pero el verdadero coraje suele ser mucho más silencioso. Es enviar esa solicitud aunque temas ser rechazado. Es hacer esa llamada telefónica que llevas tanto tiempo evitando. Es hablar con sinceridad cuando guardar silencio parece mucho más fácil. Es volver a intentarlo después de haber fracasado. Es levantarte una vez más cuando cada parte de ti desea permanecer en el suelo. Puede que estos momentos parezcan insignificantes. Sin embargo, son precisamente los que están moldeando tu carácter. Cada pequeño acto de valentía fortalece tu capacidad para afrontar desafíos cada vez mayores. Al igual que un músculo, el coraje se desarrolla con el uso. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se vuelve, menos control tiene el miedo sobre tu vida. Quizá la lección más importante acerca del coraje sea esta. El miedo no es una señal de que debas detenerte. Con mucha frecuencia, el miedo es una señal de que te encuentras justo en el umbral del crecimiento. Piensa en los momentos más significativos de tu vida.
en las oportunidades que te transformaron, en las decisiones que moldearon tu futuro, en los riesgos que dieron lugar a tu crecimiento personal. Es muy probable que muchos de ellos hayan estado acompañados por el miedo. No porque fueran decisiones equivocadas, sino porque eran importantes. El crecimiento y el miedo suelen caminar juntos. La verdadera pregunta no es si el miedo aparecerá, porque aparecerá. La verdadera pregunta es si permitirás que el miedo determine el rumbo de tu vida. Las personas resilientes comprenden una verdad extraordinariamente poderosa. El miedo puede acompañarlas durante el viaje, pero nunca le permiten sujetar el volante. Lo reconocen, lo respetan, pero continúan avanzando. Y con cada paso valiente que dan descubren una verdad capaz de cambiarlo todo. La vida que desean existe al otro lado de los miedos que están dispuestos a enfrentar. Capítulo 7. La fuerza de nunca rendirse, el poder oculto de la perseverancia. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Robert Collier. Sigue adelante cuando los demás se rindan. Imagina que estás de pie frente a una puerta cerrada con llave. Llevas meses intentando abrirla. Quizá incluso años. Has empujado con todas tus fuerzas. Has llamado una y otra vez. Has buscado la llave. Has intentado encontrar otra entrada. Pero cada intento ha encontrado resistencia. Cada esfuerzo ha parecido conducir a ninguna parte. Con el tiempo, el agotamiento comienza a susurrarte al oído. Tal vez esto no está destinado para ti. Quizá ha llegado el momento de dejar de intentarlo. Tal vez los demás tenían razón desde el principio. En ese preciso instante, la mayoría de las personas da media vuelta. No porque les falte talento. No porque carezcan de potencial. Sino porque subestiman el poder de intentarlo una vez más. La perseverancia es una de las cualidades más incomprendidas del mundo. Rara vez parece algo extraordinario. No suele atraer la atención. No produce resultados inmediatos. De hecho, la perseverancia suele resultar frustrante porque exige esfuerzo mucho antes de ofrecer cualquier evidencia de que ese esfuerzo está dando frutos. Vivimos en un mundo que celebra los resultados. La gente admira el éxito, la riqueza, el reconocimiento y los grandes logros. Aplaude a quien sube al podio. Admira al emprendedor cuya empresa alcanza el éxito. Celebra al artista cuya obra llega a millones de personas. Lo que casi nadie ve son los años de perseverancia que existieron antes de los aplausos. Desde fuera, las historias de éxito suelen parecer repentinas. Pero, vistas desde dentro, casi siempre están construidas sobre incontables días comunes en los que alguien decidió presentarse y seguir adelante cuando nadie lo estaba observando. La perseverancia no se trata de momentos espectaculares. Se trata de constancia. Consiste en continuar cuando la emoción inicial se ha desvanecido. Consiste en mantenerse comprometido cuando el progreso parece invisible. Consiste en negarse a abandonar una meta verdaderamente importante solo porque el camino se ha vuelto difícil. La verdad es que la perseverancia suele ser el puente que une el fracaso con el éxito. Muchas personas fracasan, no porque sus metas sean imposibles, sino porque abandonan demasiado pronto. El camino hacia cualquier objetivo que realmente valga la pena rara vez sigue una línea recta. El progreso suele producirse de maneras difíciles de medir. Durante largos periodos puede parecer que absolutamente nada está cambiando. El esfuerzo se acumula. Pero los resultados visibles no aparecen de inmediato. Y eso puede resultar profundamente desalentador. Los seres humanos necesitamos sentir seguridad. Queremos pruebas de que nuestro trabajo está dando resultado. Queremos señales de que avanzamos en la dirección correcta. Cuando esas señales no aparecen, la duda empieza a crecer. Y la tentación de rendirse se vuelve cada vez más fuerte. Sin embargo, algunas de las formas de crecimiento más importantes ocurren debajo de la superficie. Piensa en una semilla plantada profundamente bajo la tierra.
Durante días, e incluso semanas, parece que no sucede absolutamente nada. Si observaras el suelo desde arriba, podrías concluir que la semilla permanece inactiva. Incluso podrías pensar que el proceso ha fracasado. Pero bajo la tierra está ocurriendo algo extraordinario. Las raíces comienzan a formarse. La fortaleza empieza a desarrollarse. Los cimientos se están construyendo. Solo después aparece el crecimiento visible. Gran parte del éxito personal sigue exactamente ese mismo patrón. El esfuerzo que inviertes hoy puede no producir resultados inmediatos. Pero eso no significa que ese esfuerzo sea inútil. Cada acción está contribuyendo a algo mucho más grande. Cada acto de disciplina. Cada lección aprendida. Cada obstáculo superado. Todo ello fortalece los cimientos sobre los que descansará tu éxito futuro. La perseverancia funciona porque el esfuerzo tiene un efecto acumulativo. Las pequeñas acciones realizadas con constancia producen resultados que, al principio, parecen imposibles. Una sola sesión de ejercicio no transformará la salud de una persona. Una sola página no terminará un libro. Un solo día de estudio no convertirá a nadie en un experto. Pero cuando esas pequeñas acciones se repiten durante meses y años, adquieren un poder extraordinario. Ese es uno de los mayores secretos de los grandes logros. Los resultados extraordinarios suelen ser la consecuencia de acciones ordinarias repetidas con una constancia extraordinaria. Las personas que alcanzan cosas realmente notables rara vez realizan milagros. Simplemente se niegan a detenerse. Uno de los ejemplos más inspiradores de perseverancia es el de J.K. Rowling. Antes de que la saga de Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, tuvo que enfrentar numerosos rechazos por parte de distintas editoriales. En aquel momento atravesaba serias dificultades económicas y enfrentaba circunstancias que habrían llevado a muchas personas a abandonar sus sueños. Imagina lo fácil que habría sido rendirse. Imagina recibir rechazo tras rechazo y concluir que ese sueño era irrealizable. Imagina interpretar que el mundo entero te estaba dando una respuesta definitiva. Pero Rowling perseveró. Continuó creyendo en su obra cuando apenas existían señales externas que justificaran esa confianza. Continuó a pesar de la incertidumbre. Continuó a pesar del rechazo. Hasta que, finalmente, una editorial decidió darle una oportunidad a su manuscrito. Aquella decisión cambió su vida. Y, lo que es aún más importante, cambió la vida de millones de lectores en todo el mundo. ¿Qué habría ocurrido si hubiera renunciado después del primer rechazo? ¿Qué habría pasado si hubiese permitido que unos reveses temporales decidieran el rumbo de toda su vida? La historia habría terminado incluso antes de comenzar. Por eso la perseverancia tiene un valor tan inmenso. Nunca sabes cuán cerca estás de un gran avance. Una de las mayores tragedias de la vida es que muchísimas personas abandonan justo antes de que las cosas empiecen a cambiar. Como el progreso suele ser invisible, llegan a la conclusión de que sus esfuerzos están fracasando simplemente porque el éxito aún no ha llegado. Piensan que jamás llegará porque el camino se ha vuelto demasiado difícil. Creen que el destino es imposible de alcanzar. Lo que no comprenden es que los grandes avances suelen estar precedidos por largos periodos de frustración. El último paso es el que recibe toda la atención. Pero fueron los cientos de pasos anteriores los que hicieron posible ese momento. La perseverancia exige fe. No necesariamente la fe de que todo sucederá exactamente como lo planeaste, sino la fe de que seguir esforzándote tiene sentido. La fe de que el crecimiento está ocurriendo incluso cuando todavía no puedes verlo. La fe de que la lucha de hoy está contribuyendo al éxito de mañana. Las personas resilientes entienden que los obstáculos no son señales para detenerse. Son invitaciones para continuar. Cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer su compromiso. Cada revés se transforma en una prueba de su determinación. Cada decepción representa una ocasión para ejercitar la perseverancia. Eso no significa que perseverar sea fácil.
Habrá días en los que el progreso parecerá desesperadamente lento. Habrá momentos en los que rendirse parecerá la decisión más lógica. Habrá ocasiones en las que te preguntarás si todo el esfuerzo realmente vale la pena. Esos momentos son completamente normales. La diferencia es que las personas perseverantes continúan avanzando de todas formas. A veces dan pasos grandes. Otras veces apenas consiguen dar un paso diminuto. Pero continúan. Y, con el paso del tiempo, esos pequeños pasos terminan construyendo recorridos extraordinarios. El éxito a largo plazo rara vez pertenece a la persona con más talento de la sala. También rara vez pertenece a la más afortunada. La mayoría de las veces pertenece a quien permaneció en el juego el tiempo suficiente para permitir que el crecimiento, el aprendizaje y las oportunidades trabajaran a su favor. La perseverancia no consiste únicamente en resistir. Es la decisión de seguir creyendo en una posibilidad que todavía no se ha convertido en realidad. Es el coraje de continuar cuando los demás se detienen. Es la disciplina de seguir presentándote día tras día cuando los resultados tardan en llegar. Y, quizá lo más importante de todo, es comprender que el éxito suele encontrarse justo al otro lado del punto en el que la mayoría de las personas decide rendirse. Así que, cuando la vida te coloque frente a una puerta cerrada con llave, recuerda esto. Puede que la puerta no se abra de inmediato. Puede que requiera paciencia. Puede que exija esfuerzo. Puede que necesites intentarlo muchas más veces de las que imaginabas. Pero, en ocasiones, la única diferencia entre un sueño que quedó inconcluso y una historia extraordinaria de éxito es, sencillamente, la disposición de llamar a esa puerta una vez más. Capítulo 8. Renace después de la caída, como volver más fuerte que nunca. La vida no se vuelve más fácil. Nosotros nos volvemos más fuertes. Esteve Maraboli. Hay reveses en la vida que simplemente nos decepcionan. Y luego están aquellos que nos transforman para siempre. Son esos golpes que llegan sin previo aviso y dividen nuestra existencia en dos etapas claramente distintas. Un antes y un después. Un negocio que fracasa y se lleva consigo años de esfuerzo. Una relación que termina a pesar de haber entregado lo mejor de ti. Un diagnóstico que jamás imaginaste escuchar. Un sueño que, de un momento a otro, se derrumba. La pérdida de alguien a quien amas. Un error que parece imposible de reparar. Estos no son desafíos comunes. Sacuden los cimientos mismos de tu identidad. Te obligan a cuestionar tus planes, tus creencias y en ocasiones, incluso el propósito de tu vida. Cuando ocurren grandes reveses, las personas suelen recibir consejos bien intencionados. Mantén una actitud positiva. Todo sucede por alguna razón. Simplemente sigue adelante. Pero cualquiera que haya atravesado una verdadera adversidad sabe que recuperarse rara vez es tan sencillo. Sanar no es un interruptor que puedas encender de un instante a otro. La recuperación no sigue una línea recta. Y la resiliencia no consiste en fingir que todo está bien cuando, en realidad, no lo está. Una de las verdades más importantes para superar los grandes reveses es esta. La recuperación comienza con la aceptación. No con la aprobación. No con la conformidad. Con la aceptación. Existe una diferencia enorme. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es, en lugar de desgastarte luchando contra la realidad que desearías que hubiera sido. Cuando ocurre algo doloroso, la mente suele entrar en una batalla contra la verdad. Esto no debería haber sucedido. No es justo. No puedo creer que esta sea mi vida ahora. Estas reacciones son completamente naturales. Pero llega un momento en que la sanación exige un cambio de perspectiva. No porque el dolor desaparezca, sino porque resistirse constantemente a la realidad nos mantiene atrapados en el instante mismo del impacto. La aceptación permite avanzar. Nos permite dejar de discutir con aquello que ya ocurrió y empezar a concentrarnos en lo que ocurrirá a partir de ahora. Es aquí donde muchas personas resilientes comienzan a diferenciarse de la mayoría.
No gastan toda su energía deseando tener un pasado diferente. En lugar de eso, comienzan, poco a poco, a construir un futuro distinto. Un paso a la vez. Los grandes reveses también generan otro peligro importante. El deseo de recuperarse de inmediato. Los seres humanos, por naturaleza, queremos que el dolor termine lo antes posible. Queremos volver a sentirnos fuertes inmediatamente. Queremos respuestas inmediatas. Queremos que nuestra vida vuelva a la normalidad cuanto antes. Pero la sanación profunda rara vez funciona de esa manera. Imagina a una persona que se está recuperando de una lesión física grave. Ningún médico esperaría que corriera un maratón al día siguiente de una cirugía. La recuperación exige paciencia. La fortaleza debe reconstruirse gradualmente. El progreso ocurre por etapas. Sin embargo, en el plano emocional muchas personas esperan sanar de un día para otro. Y cuando descubren que no pueden hacerlo, comienzan a frustrarse consigo mismas. Empiezan a creer que son débiles. Se sienten culpables por seguir luchando. La verdad es que la recuperación requiere tiempo porque la transformación también requiere tiempo. Las personas resilientes comprenden esta realidad. Se preocupan menos por la velocidad y mucho más por el progreso. Dejan de preguntarse, ¿por qué todavía no me he recuperado por completo? Y comienzan a preguntarse, ¿cuál es el pequeño paso que puedo dar hoy? Esa pregunta lo cambia todo. Porque los grandes regresos rara vez se construyen mediante saltos gigantescos. Se construyen a partir de pequeñas victorias. Levantarte de la cama cuando la tristeza te dice que permanezcas acostado. Hacer una llamada telefónica cuando el miedo te invita a aislarte. Volver a intentarlo cuando la decepción insiste en que renuncies. Confiar en ti mismo cuando la inseguridad te susurra que no puedes. Puede que esos momentos parezcan insignificantes. Pero, con frecuencia, es precisamente ahí donde nace la resiliencia. Piensa en la historia de un atleta que sufre una lesión capaz de poner en peligro toda su carrera deportiva. En un instante está compitiendo al máximo nivel. Y al siguiente se encuentra frente a la incertidumbre, el dolor y la posibilidad de que todo aquello por lo que trabajó durante años desaparezca. Al principio, la pérdida resulta abrumadora. Su identidad ha estado ligada a su rendimiento. Su confianza se ha construido alrededor de sus capacidades. Ahora ambas parecen extremadamente frágiles. El camino de regreso es largo. Hay cirugías. Hay recaídas. Hay días difíciles. Hay momentos de duda. Hay mañanas en las que el progreso parece completamente invisible. Días en los que la frustración pesa más que el optimismo. Momentos en los que rendirse parece una decisión razonable. Sin embargo, los atletas que regresan más fuertes rara vez concentran toda su atención en el recorrido completo. Se enfocan en el siguiente ejercicio. En la siguiente sesión de rehabilitación. En la siguiente pequeña mejora. Van reconstruyéndose pieza por pieza. Y, durante ese proceso, ocurre algo extraordinario. Es posible que su cuerpo sane. Pero también comienza a desarrollarse algo mucho más profundo. Su carácter se fortalece. Su paciencia crece. Su capacidad para valorar las cosas se vuelve más profunda. Su resiliencia se expande. La lesión que en otro tiempo parecía únicamente destructiva termina convirtiéndose en una parte esencial de la historia que los hizo más fuertes. Esta transformación no ocurre solamente en el deporte. Sucede en todos los ámbitos de la vida. Las grandes adversidades suelen revelar fortalezas cuya existencia desconocíamos por completo. Antes de que lleguen las dificultades, muchas personas se subestiman. No tienen idea del enorme coraje que llevan dentro. No saben cuán adaptables pueden llegar a ser. Nunca se han visto obligadas a descubrir las reservas más profundas de su fortaleza. Entonces la vida les presenta un desafío que jamás habrían elegido. Y, de alguna manera, consiguen sobrevivir. No de forma perfecta. No sin esfuerzo. Pero sobreviven.
Y al hacerlo, descubren una versión de sí mismas que nunca antes habían conocido. Una versión más fuerte, más sabia, más resiliente. Ese es uno de los regalos ocultos de la adversidad. Revela capacidades que la comodidad suele mantener escondidas. Enseña paciencia. Enseña perspectiva. Enseña gratitud. Enseña fortaleza. No esa fortaleza ruidosa que busca llamar la atención, sino esa fuerza silenciosa que continúa avanzando cuando nadie está mirando. La fortaleza que se levanta después de caer. La fortaleza que continúa después de una pérdida. La fortaleza que se niega a rendirse. Con el paso del tiempo, muchas personas miran hacia atrás y descubren algo sorprendente. Jamás elegirían volver a vivir aquellas experiencias. Pero tampoco borrarían a la persona en la que esas experiencias las convirtieron. Porque la adversidad las cambió. Las hizo más profundas. Las hizo más fuertes. Les enseñó lecciones que el éxito, por sí solo, jamás habría podido enseñarles. Esto no significa que el sufrimiento sea un requisito indispensable para crecer. Pero sí significa que es posible crecer a través del sufrimiento. Y esa posibilidad es inmensamente importante. Porque cuando te encuentras en medio de un gran revés, resulta muy fácil creer que tu historia está llegando a su final. Casi nunca es así. La mayoría de las veces, un revés no constituye el último capítulo. Es un capítulo difícil. Un capítulo doloroso. Un capítulo lleno de incertidumbre y de lucha. Pero no es el final. Tu recuperación comienza en el instante en que aceptas la realidad. Das un pequeño paso hacia adelante. Y te niegas a permitir que tus circunstancias definan tu futuro. Las personas más fuertes no son aquellas que jamás experimentan grandes reveses. Son aquellas que aprenden a reconstruirse después de ellos. Y, durante ese proceso de reconstrucción, con frecuencia terminan convirtiéndose en personas mucho más fuertes de lo que alguna vez fueron. Capítulo 9. Convierte tu dolor en propósito, la clave para una vida con significado. Lo más hermoso que podemos experimentar es la transformación del sufrimiento en fuerza. Viktor Frankl. Si pudieras borrar el capítulo más doloroso de tu vida, ¿lo harías? A primera vista, la respuesta parece evidente. ¿Quién elegiría voluntariamente vivir un desamor, un fracaso, una pérdida, el rechazo, una traición, una profunda decepción o el sufrimiento? ¿Quién querría revivir noches interminables de insomnio y ansiedad, días cargados de tristeza o momentos en los que la vida parecía insoportablemente injusta? La mayoría de nosotros pasa años intentando evitar el dolor. Nos protegemos de él. Le tememos. Y cuando finalmente aparece, lo recibimos con resentimiento. Sin embargo, cuando escuchas con atención las historias de personas extraordinarias, comienzas a descubrir algo sorprendente. Muchas de las personas que han dejado una huella profunda en el mundo fueron moldeadas por experiencias que jamás habrían elegido vivir. El dolor no las destruyó. Las transformó. Esta es una de las verdades más profundas sobre la resiliencia. No todo dolor puede prevenirse. No todo sufrimiento puede evitarse. Pero incluso las experiencias más difíciles pueden adquirir un profundo significado cuando se conectan con un propósito superior. El dolor, por sí solo, puede resultar insoportable. Puede hacernos sentir perdidos, confundidos e impotentes. Cuando el sufrimiento parece carecer de sentido, su peso se vuelve mucho más difícil de soportar. Comenzamos a formular preguntas para las que no existen respuestas sencillas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué sentido tenía todo esto? En ocasiones, esas preguntas permanecen sin respuesta durante mucho tiempo. Pero el propósito transforma la naturaleza del dolor. El propósito no elimina mágicamente el sufrimiento. Le da una dirección. Imagina que cargas una enorme piedra mientras asciendes por una montaña. Si no existe una razón para llevarla contigo, cada paso parecerá absurdo. Cada kilogramo de peso resultará insoportable.
Pero si transportar esa piedra pudiera salvar la vida de alguien que te espera en la cima, la carga cambiaría por completo. El peso seguiría siendo exactamente el mismo. Lo que cambia es el significado. Y el significado posee un poder extraordinario. Uno de los regalos más inesperados de la adversidad es la perspectiva. Durante los periodos de comodidad, resulta muy fácil atravesar la vida sin detenernos a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos dejamos absorber por la rutina, las ambiciones, las expectativas y las preocupaciones cotidianas. Entonces aparece la adversidad. Un revés nos obliga a detenernos. Una pérdida nos obliga a reflexionar. Una lucha nos obliga a mirar hacia nuestro interior. De repente, muchas cosas que antes parecían importantes pierden su valor. Y otras que habíamos pasado por alto se vuelven invaluables. Las experiencias difíciles tienen la capacidad de revelar nuestros verdaderos valores. Nos muestran aquello que realmente nos importa. Nos recuerdan que merece de verdad nuestra atención. Eliminan las ilusiones y dejan al descubierto lo esencial. Muchas personas descubren el propósito más profundo de su vida únicamente después de atravesar sus mayores desafíos. Antes de la adversidad, vivían de forma automática. Después de la adversidad, comienzan a vivir con intención. Esa transformación suele comenzar con una sencilla revelación. Mi dolor puede servir para un propósito que va más allá de mí. Piensa en alguien que luchó durante años contra una ansiedad intensa. Quizá hubo un tiempo en el que se sintió completamente solo, incomprendido y desbordado. Pasó incontables noches enfrentándose a miedos que nadie más podía ver. Con el tiempo aprendió a gestionar esa ansiedad. Desarrolló estrategias para afrontarla. Buscó apoyo. Se fortaleció. Y, finalmente, decidió compartir su historia. Aquello que durante años sintió como una carga privada terminó convirtiéndose en una fuente de esperanza para otras personas. Su lucha se transformó en su contribución. Su dolor se convirtió en su propósito. Este mismo patrón aparece una y otra vez a lo largo de la historia. Muchos líderes, maestros, defensores de causas sociales y agentes de cambio que dejaron una huella profunda no fueron impulsados por la comodidad. Fueron impulsados por experiencias que los desafiaron profundamente. Algunos conocieron la pobreza y dedicaron su vida a ayudar a otros a salir de ella. Otros sufrieron discriminación y lucharon por la justicia. Algunos padecieron enfermedades y consagraron su vida a mejorar la atención sanitaria. Otros atravesaron tragedias personales y utilizaron su historia para llevar esperanza a quienes enfrentaban circunstancias similares. Las mismas experiencias que pudieron haberlos destruido terminaron convirtiéndose en el fundamento de su misión. Esto no significa que el sufrimiento sea algo bueno. Tampoco significa que toda experiencia dolorosa tenga un propósito evidente esperando ser descubierto de inmediato. Con frecuencia, el significado requiere tiempo. A veces años. En ocasiones, décadas. El propósito rara vez se encuentra en medio del caos. Normalmente aparece después, cuando comenzamos a reflexionar sobre lo que aquella experiencia vino a enseñarnos. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte después de atravesar una adversidad es esta. ¿Qué me está enseñando esta experiencia sobre la persona en la que deseo convertirme? Observa que la pregunta no gira en torno al acontecimiento en sí. Está orientada hacia el crecimiento. Porque la adversidad suele revelar fortalezas que la comodidad jamás habría sacado a la luz. Antes de enfrentar un desafío, quizá desconocías el valor que habitaba dentro de ti. Quizá ignorabas la enorme paciencia que eras capaz de desarrollar. Quizá no imaginabas cuánta compasión existía en tu corazón. Sin embargo, las experiencias difíciles suelen sacar a la luz todas esas cualidades. Obligan a que fortalezas ocultas salgan de las sombras. Te muestran capacidades cuya existencia desconocías por completo. De esa manera, la adversidad se convierte en un espejo. Un espejo que no solo refleja tus heridas, también revela tu resiliencia. No solo muestra tus luchas,
También deja al descubierto tu fortaleza. Muchas personas pasan la vida creyendo que el propósito nace de los logros. Piensan que el propósito se encuentra en el éxito, el reconocimiento, el prestigio o las grandes conquistas. Y aunque todas esas cosas pueden tener valor, el propósito duradero suele surgir de algo mucho más profundo. Nace del servicio. Nace de la contribución. Nace de utilizar tus propias experiencias para mejorar la vida de otra persona. Cuando el dolor se convierte en una fuente de sabiduría, adquiere un valor inmenso. Cuando el sufrimiento se transforma en una fuente de compasión, adquiere significado. Cuando la lucha se convierte en una fuente de fortaleza para los demás, encuentra su propósito. Por eso algunas personas salen de la adversidad mucho más fuertes que antes. No porque hayan escapado del dolor, sino porque aprendieron a transformarlo. Se negaron a permitir que el sufrimiento fuera el último capítulo de su historia. En lugar de ello, lo convirtieron en combustible. Combustible para crecer. Combustible para desarrollar empatía. Combustible para servir a los demás. Combustible para vivir con propósito. Quizá el aspecto más hermoso de la resiliencia sea que nos permite recuperar el control sobre nuestra propia historia. La vida puede escribir capítulos dolorosos que jamás habríamos querido vivir. Habrá pérdidas que no elegimos. Decepciones que nunca esperamos. Luchas que jamás pedimos. Pero seguimos teniendo el poder de decidir qué significado tendrán esas experiencias. Podemos permitir que nos definan. O podemos permitir que nos desarrollen. Podemos dejar que nos vuelvan amargados. O permitir que nos hagan más sabios. Podemos dejar que cierren nuestro corazón. O permitir que profundicen nuestra compasión. El propósito comienza en el momento en que dejamos de preguntarnos, ¿por qué me ocurrió esto? Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo puedo utilizar esta experiencia para crear algo verdaderamente significativo? Esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Porque el dolor es una de las fuerzas más poderosas de la vida. Y cuando está guiado por un propósito, se convierte también en uno de sus maestros más extraordinarios. Las experiencias que alguna vez parecieron destinadas a destruirte pueden convertirse precisamente en aquellas que te ayuden a construir algo mucho más grande que tú mismo. Así es como el dolor se transforma en propósito. No porque desaparezca, sino porque pasa a formar parte de una historia capaz de ayudar a otros a levantarse. Capítulo 10. Una vida inquebrantable, los hábitos que te harán invencible ante la adversidad. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir cómo responder a ello. Brian Tracy. Imagina que te encuentras con dos personas dentro de 10 años. Ambas habrán enfrentado reveses. Ambas habrán experimentado decepciones. Ambas se habrán encontrado con la incertidumbre, la pérdida, desafíos inesperados y momentos en los que la vida no salió como habían planeado. Pero, cuando las observas con atención, descubres una diferencia profunda entre ellas. La primera vive constantemente abrumada por la adversidad. Cada desafío se convierte en una crisis. Cada obstáculo lo siente como un ataque personal. Su estabilidad emocional depende por completo de las circunstancias externas. Cuando la vida marcha bien, se siente fuerte. Cuando la vida se vuelve difícil, se siente completamente impotente. La segunda persona es distinta. La vida tampoco la ha librado del sufrimiento. Ha conocido el fracaso, el desamor, los errores y las etapas más difíciles, igual que cualquier otra persona. Sin embargo, hay algo firme en ella. Se dobla, pero no se rompe. Se adapta sin perder su esencia. Se recupera sin convertirse en una persona amargada. ¿Qué crea esa diferencia? No el talento. No la suerte. No la inteligencia. La respuesta se encuentra en los hábitos que cultivó mucho antes de que llegara la tormenta. Muchas personas creen que la resiliencia aparece únicamente durante los momentos de crisis. Imaginan que, cuando la adversidad golpea, las personas fuertes sacan de la nada una dosis extraordinaria de valentía.
Pero la resiliencia no funciona así. La verdad es que la resiliencia se construye silenciosamente mucho antes de la conversación difícil. Mucho antes del revés. Mucho antes de la pérdida. Se construye mediante pequeñas decisiones diarias repetidas con constancia a lo largo del tiempo. Así como una casa se fortalece ladrillo a ladrillo, la resiliencia se fortalece hábito tras hábito. Por eso las personas verdaderamente resilientes rara vez dependen de breves estallidos de motivación. Se concentran en crear sistemas, rutinas y formas de pensar que la sostengan incluso cuando la vida se vuelve complicada. Uno de los hábitos más poderosos de las personas resilientes es el optimismo. El optimismo suele ser malinterpretado. Muchos creen que significa fingir que los problemas no existen. Imaginan a las personas optimistas caminando por la vida con una venda sobre los ojos, ignorando la realidad y esperando que todo se resuelva por arte de magia. Pero el verdadero optimismo es mucho más práctico. Es la convicción de que los desafíos pueden afrontarse. Es la certeza de que las dificultades son temporales. Es la confianza de que, aunque el futuro sea incierto, todavía existen posibilidades que vale la pena perseguir. Las personas resilientes no niegan la realidad. Simplemente se niegan a permitir que los reveses temporales las convenzan de que toda esperanza está perdida. El optimismo actúa como combustible durante los momentos difíciles. Mientras otros solo ven callejones sin salida, las personas optimistas siguen buscando caminos. Donde otros ven fracaso, ellas ven retroalimentación. Donde otros encuentran obstáculos, ellas descubren oportunidades para adaptarse. Estrechamente relacionado con el optimismo se encuentra otro hábito esencial, la gratitud. A simple vista, la gratitud puede parecer una práctica sencilla. Sin embargo, constituye una de las herramientas más poderosas para desarrollar resiliencia emocional. La vida tiene una tendencia natural a dirigir nuestra atención hacia lo que nos falta. La meta que no alcanzamos. La oportunidad que perdimos. El error que cometimos. El desafío que tenemos por delante. Si no somos conscientes de ello, podemos pasar años enteros concentrándonos únicamente en lo que está mal, mientras ignoramos todo aquello que sigue siendo bueno. La gratitud cambia esa perspectiva. Nos recuerda que incluso durante las épocas más difíciles siempre existe algo digno de ser valorado. Un amigo que nos apoya. Una lección aprendida. Una nueva oportunidad. Un cuerpo sano. Una segunda oportunidad. La gratitud no elimina el dolor. Simplemente evita que el dolor se convierta en lo único que somos capaces de ver. Con el tiempo, este hábito crea equilibrio emocional. Le enseña a la mente a reconocer la fortaleza junto a la lucha. La esperanza junto a las dificultades. Otro rasgo distintivo de las personas resilientes es su capacidad de adaptación. La vida cambia constantemente. Los planes fracasan. Las circunstancias se transforman. Los acontecimientos inesperados alteran incluso los objetivos mejor diseñados. Quienes más sufren suelen ser aquellos que insisten en que la vida debe desarrollarse exactamente como la imaginaron. Las personas resilientes comprenden algo diferente. Entienden que la flexibilidad también es una forma de fortaleza. Como un árbol que se inclina durante un vendaval en lugar de quebrarse. Las personas adaptables aprenden a ajustarse sin renunciar. Cuando un camino se cierra, buscan otro. Cuando las circunstancias cambian, evolucionan con ellas. Cuando aparecen los reveses, dedican su energía a encontrar soluciones en lugar de acumular quejas. La capacidad de adaptación permite que la resiliencia permanezca viva incluso cuando las condiciones se vuelven difíciles. Por muy fuerte que una persona llegue a ser individualmente, la resiliencia casi nunca es una conquista solitaria. Los seres humanos nunca fuimos diseñados para enfrentar solos todos los desafíos de la vida. Uno de los mayores mitos de nuestra época consiste en creer que ser fuerte significa ser completamente independiente. La realidad es muy distinta. Algunas de las personas más fuertes son precisamente aquellas que saben pedir ayuda cuando la necesitan.
Las personas resilientes invierten profundamente en sus relaciones. Cuidan sus amistades. Construyen comunidades de apoyo. Se rodean de personas que fomentan su crecimiento, les ofrecen nuevas perspectivas y las sostienen durante los momentos difíciles. Cuando la vida se vuelve abrumadora, esas relaciones se convierten en auténticas anclas. Una conversación con un amigo de confianza puede devolver la esperanza. Un familiar que brinda apoyo puede ofrecer fortaleza en medio de la incertidumbre. Una comunidad puede recordarte que no estás cargando tus problemas en soledad. La conexión fortalece la resiliencia porque nos recuerda que las dificultades son compartidas, no aisladas. Finalmente, las personas resilientes se comprometen con el aprendizaje permanente. Nunca creen que ya lo saben todo. Comprenden que cada experiencia contiene una enseñanza. Que cada desafío ofrece una nueva comprensión. Que cada revés representa una oportunidad para crecer. Esa mentalidad les proporciona una ventaja extraordinaria. En lugar de temer al cambio, se convierten en estudiantes del cambio. En lugar de resistirse al crecimiento, lo abrazan. En lugar de proteger obsesivamente su zona de confort, la expanden. Una vida inquebrantable no se construye evitando los desafíos. Se construye convirtiéndote continuamente en la clase de persona capaz de enfrentarlos. Ese compromiso constante con el crecimiento transforma la adversidad en educación. La persona resiliente está siempre evolucionando. Siempre aprendiendo. Siempre mejorando. Siempre convirtiéndose en una mejor versión de sí misma. Y quizá ese sea el mayor secreto de la resiliencia. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca caen. No son las que jamás luchan. No son las que nunca sienten miedo, dudas o decepción. Las personas más fuertes son aquellas que desarrollan hábitos diarios capaces de prepararlas para las inevitables tormentas de la vida. Practican el optimismo cuando resulta más fácil dejarse llevar por el pesimismo. Eligen la gratitud cuando las circunstancias son difíciles. Se adaptan cuando el cambio se vuelve inevitable. Cultivan sus relaciones cuando el aislamiento parece la opción más cómoda. Continúan aprendiendo incluso cuando crecer resulta incómodo. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Esos hábitos van moldeando silenciosamente su carácter. Y, con el tiempo, crean algo verdaderamente extraordinario. Una persona que no puede ser derrotada fácilmente por las circunstancias. Una persona que encuentra fortaleza en la adversidad. Una persona que permanece firme en medio de la incertidumbre. Una persona cuya resiliencia ya no es un acto ocasional de valentía, sino una forma de vivir. Eso es crear una vida inquebrantable. No una vida sin desafíos, sino una vida construida con la suficiente fortaleza para resistirlos. Antes de llegar al final de este viaje, detente un momento y piensa en todos los desafíos que has enfrentado a lo largo de tu vida. Los fracasos que te hicieron sufrir. Las oportunidades que se escaparon. Los sueños que no se desarrollaron como esperabas. Los momentos en los que dudaste de tu propia fortaleza. Las ocasiones en las que te sentiste perdido, desanimado o incierto respecto al futuro. Ahora considera algo verdaderamente extraordinario. Todavía estás aquí. Sobreviviste a cada uno de esos días difíciles en los que creías que no podrías seguir adelante. Superaste cada revés que, en su momento, parecía imposible de vencer. Cargaste pesos que jamás imaginaste tener que soportar. Y aún así continuaste avanzando, incluso cuando el camino era incierto. Solo eso ya demuestra algo profundamente poderoso. Demuestra que la resiliencia ya existe dentro de ti. A lo largo de este audiolibro hemos explorado una verdad fundamental. Los reveses no son lo contrario del éxito. Con frecuencia forman parte del camino que conduce hacia él. El fracaso no demuestra que debas detenerte. El miedo no demuestra que seas incapaz. El dolor no demuestra que tu futuro esté condenado. La mayoría de las veces, esas experiencias son invitaciones para crecer, adaptarte, aprender y convertirte en una persona más fuerte que antes.
La vida seguirá poniéndote a prueba. Habrá momentos en los que tus planes se derrumben. Habrá decepciones que no podrás prever. Y obstáculos que no podrás evitar. Eso forma parte de la experiencia humana. Pero el factor que definirá tu vida jamás serán los desafíos en sí mismos. Será la forma en que respondas a ellos. El mismo revés que lleva a una persona a rendirse puede inspirar a otra a levantarse. El mismo fracaso que pone fin a un sueño puede convertirse en la lección que haga posible uno aún mayor. La misma adversidad que parece destruir a alguien puede revelar fortalezas cuya existencia jamás imaginó. Tu futuro no está determinado por lo que te sucede. Está moldeado por aquello que decides hacer a continuación. Por eso la resiliencia es una habilidad tan poderosa. A diferencia del talento, no es algo con lo que simplemente se nace. A diferencia de la suerte, no está reservada para unos pocos privilegiados. La resiliencia puede desarrollarse. Puede fortalecerse. Puede practicarse todos los días mediante tus pensamientos, tus hábitos, tus decisiones y tu disposición para seguir avanzando. Cada vez que eliges el valor por encima del miedo, tu resiliencia crece. Cada vez que aprendes del fracaso en lugar de dejarte derrotar por él, tu resiliencia crece. Cada vez que continúas después de una decepción, tu resiliencia crece. Cada vez que te adaptas, te recuperas y vuelves a intentarlo, tu resiliencia sigue creciendo. Con el tiempo, todas esas pequeñas decisiones producen una transformación extraordinaria. Te vuelves más fuerte, más sabio, más seguro de ti mismo, más capaz de afrontar cualquier cosa que la vida coloque frente a ti. La historia está llena de personas cuyos mayores éxitos comenzaron con sus luchas más profundas. Sus historias nos inspiran porque nos recuerdan algo que solemos olvidar cuando atravesamos tiempos difíciles. El capítulo que estás viviendo hoy no es toda tu historia. Un revés es solo un capítulo. Un fracaso es solo un capítulo. Una decepción es solo un capítulo. Pero ninguno de ellos tiene por qué convertirse en el final. Las historias de superación más inspiradoras no existen porque la vida haya sido fácil. Existen porque alguien se negó a rendirse cuando la vida se volvió difícil. Y quizá esa persona pueda ser tú. Quizá el obstáculo que enfrentas hoy esté preparándote para un mañana mucho más fuerte. Quizá el desafío que hoy parece injusto esté enseñándote lecciones que te servirán durante muchos años. Quizá la lucha que estás viviendo no sea aquello que definirá tu vida. Quizá lo que realmente la defina sea la forma en que decidas responder. Al terminar este audiolibro, recuerda siempre esto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser una persona sin miedo. No necesitas saber exactamente cómo terminará todo. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y luego el siguiente. Y después otro más. Porque la resiliencia no se construye en un único instante. Se construye una decisión a la vez. Un desafío a la vez. Una recuperación a la vez. Tu pasado no te define. Tus fracasos no te definen. Tus reveses no te definen. La historia de tu vida todavía se está escribiendo. Y el próximo revés que enfrentes no tiene por qué convertirse en el final de esa historia. Puede ser, precisamente, el comienzo de tu gran regreso.